el test vesicular se complica, genera varios tipos de enfermedades, de las cuales la más común es, probablemente sea esta, que es la famosa colecistitis aguda, ¿no? Ya no se olviden que cuando una litiasis da dolor, eso se llama cólico vesicular. La diferencia con la colecistitis es de que clínicamente el cólico vesicular responde bien al tratamiento analgésico. En cambio, como dice acá, la colecistitis va a ser un cuadro inflamatorio, pero que es persistente, que ya no responde al tratamiento analgésico. O sea, uno le pone analgésico, antiespasmódico, claro, el dolor baja un poquitito por un rato, pero pasa media hora, una hora y el dolor regresa y es persistente y se pone incluso cada vez más intenso. ¿Y por qué? Porque en este caso lo que va a pasar es de que el conducto cístico, el bacinete, ya van a estar completamente obstruidos por la impactación de un cálculo, ¿no? Por eso es de que, como les decía en la otra clase, es peor tener pocos cálculos o cálculos pequeños, porque estos más fácilmente se meten en el conducto cístico o el bacinete y lo obstruyen completamente y genera todo el cuadro de colecistitis, ¿no? La colecistitis de por sí se puede complicar o se puede presentar de diferentes formas, como dice acá. Uno de ellos es el piocolecisto, en el cual ya es como más o menos lo que sucede con la apendicitis, ¿no? Al inicio da una apendicitis leve, congestiva, pero después de eso pasan las horas y ese apéndice se necrosa, se gangrena, se llena de pus y a veces puede incluso perforarse y dar pues peritonitis, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo mismo pasa con la vesícula. A veces las paredes comienzan a gangrenarse por una disminución de la irrigación, como se inflama, hay una disminución del retorno venoso y eso genera isquemia a nivel de las paredes y eso genera que se gangrenen y a veces se sobreinfectan y comienza a llenarse de pus la vesícula, a eso se llama piocolecisto. A veces hay lo que se llama el hidropiocolecisto, que ya también es una inflamación tan severa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las funciones de la vesícula? Una de las funciones era almacenar bilis, pero otra función era hacer un intercambio de líquidos, ¿no? Absorbía ácidos biliares, hacía un intercambio de agua a nivel de las paredes. Entonces, ¿qué pasa cuando está obstruido? A veces esa bilis se queda tanto tiempo ahí dentro de la vesícula que se absorbe tanto que lo único que queda es una cuestión líquida. Entonces, cuando ustedes van a ver en una cirugía que se aspira, ya no se aspira bilis, sino se aspira un contenido líquido, así como transparente muchas veces. A eso se llama hidrocolecisto, y si a eso se agrega que las paredes tengan granadas purulentas, se va a llamar hidropiocolecisto. Hay gangrena, hay perforación, absceso. Cuando se perfora y la bilis comienza a salirse hacia el abdomen, eso va a generar una peritonitis química, que en este caso se va a llamar peritonitis biliar, ¿no? Y el famoso síndrome de Mirizi, que lo vamos a ver en un momento, que es la compresión que hace un cálculo sobre la vía biliar. Y así, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en una colecitis aguda? Pues en realidad ya se nota lo mismo, digamos, que en cualquier cólico, pero que es un dolor que es persistente, ¿verdad? A pesar del tratamiento analgésico, antibiótico, antiespasmódico, el dolor persiste. Hay igual dolor en hipocondrio derecho, hay falta de apetito, fiebre en este caso, porque ya es un proceso inflamatorio infeccioso, hay náuseas, vómitos, escalofríos, la famosa posición antálgica, ¿no? ¿Ya se acuerdan? Mano acá en el hipocondrio derecho, medio dobladito. El famoso signo de Murphy, ya saben cómo es el signo de Murphy, el paciente en decúbito, ¿no? Le pides que inspire, que respire profundamente, y después de eso que bote poco a poco el aire, y a medida que va botando, ustedes van palpando el lugar de la vesícula, ¿no es cierto? Tratando de estimular, y si eso genera dolor, pues es un signo de Murphy positivo. En algunos casos también va a haber ictericia. ¿Pero por qué pasa la ictericia? ¿Por qué? Uno diría, pero ictericia siempre tiene que haber porque hay un cálculo que está obstruyendo, y no necesariamente a nivel de la vía biliar. Lo que pasa es que a veces la vesícula está tan inflamada que lo que hace es crecer tanto que por vecindad va a comprimir la vesícula, la vía biliar. Entonces, como la comprime, va a hacer de que no pase bien la bilis, y eso genera, buenas tardes, y eso genera que el paciente tenga una ictericia leve por una compresión extrínseca, ¿no? ¿Qué alteraciones va a haber?
pues en los laboratorios va a haber obviamente como en cualquier inflamación, infección, va a haber leucocitosis y en algunos casos va a haber una alteración del perfil hepático. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Esto sí se lo tienen que saber, porque ya saben que para vesicular sí sirve la ecografía, sirve mucho. De hecho, existen algunos criterios que son los criterios ecográficos para colecistitis aguda. Ya saben que uno de ellos es engrosamiento de la pared. Normalmente las paredes de la vesícula son entre 2 a 3 milímetros máximo, ¿no? Cuando eso está más de allá, eso se llama engrosamiento de la pared. Como hay inflamación, siempre hay líquido inflamatorio y alrededor va a generar lo que se llama líquido perivesicular, ¿no? Inclusive algunos le llaman el signo del sanguchito, porque cuando ustedes ven en la ecografía van a ver una línea así blanca, negra, blanca, así, ¿no? Como si fuera un sanguchito, pues eso se llama líquido perivesicular. Va a haber obviamente evidencia de cálculos en el caso de la colecistitis aguda calculosa, porque también después vamos a ver, hay una colecistitis que se llama alitiásica, en la cual obviamente ustedes no van a ver cálculos, ¿no? Porque es sin cálculos. Ya vamos a ver cuáles son las causas de la alitiásica. En este caso estamos hablando de la colecistitis aguda calculosa o litiásica, ¿no? Por eso es que hay evidencia de cálculos y el ecografista, al igual que lo hace el médico, al momento de hacer la ecografía hace una maniobra muy parecida a la maniobra de Murphy, a la cual le va a llamar signo de Murphy ecográfico positivo. Igual, en vez de usar la mano, lo que hace es utilizar el transductor del ecógrafo, igual pide que inspire, que bote, y con eso le estimula, y si eso genera dolor, eso se llama signo de Murphy ecográfico positivo. También hay otras formas de diagnosticar, tomografía, y obviamente la que mejor nos va a ayudar cuando queremos evaluar no solamente la vesícula, sino también la vía biliar, es la famosa colangioresonancia, que ya hemos hablado cuáles son sus ventajas y desventajas. Sin embargo, la mejor forma de diagnosticar en estos tiempos son los famosos criterios de Tokio. Esto sí me lo tienen que saber, porque esto está de moda, digamos, ¿no? Los criterios de Tokio para colecistitis, para colangitis, para coledocolitias, para todas las patologías de vía biliar en realidad. Entonces, en los criterios de Tokio va a haber 3 parámetros que ustedes van a utilizar. Uno es los signos de inflamación local, los signos de inflamación sistémica y los hallazgos imagenológicos. En los signos de inflamación local están, el que ustedes ya conocen, el signo de Murphy positivo, la masa o dolor en defensa del hipocondrio derecho. A veces la vesícula es tan grande que uno lo tocas y tocas la vesícula, en realidad se toca como una pelotita ahí, ¿no? Entonces eso también nos hace mostrar un signo positivo. Hay signos de inflamación severa que son más jalados a los hallazgos laboratoriales, ¿no? Entonces ahí tenemos que tomar un hemograma, va a haber PCRs elevadas, recuento de glóbulos blancos elevados, va a haber fiebre en algunos casos. Y los hallazgos imagenológicos, que son clásicos de la colecistitis, en los cuales, como les digo, para la vesícula la ecografía nos va a ayudar mucho. Pero también obviamente por resonancia o por tomografía podemos ver imágenes que nos hagan pensar en colecistitis. Entonces, en base a eso, hay diagnósticos sospechosos y diagnósticos definitivos. Cuando tienes sospechoso, un ítem de A más uno de B, y cuando tienes uno definitivo es uno de A, uno de B y uno de C, ¿no? Los 3 en realidad. Y en base a eso se hace un criterio de severidad de Tokio, se llama, en el cual va a haber pues diferentes grados para la colecistitis. Va a haber grados 1 de una colecistitis leve, grado 2 de una moderada y un grado 3 de una severa, ¿no? Esto nos va a ayudar ¿para qué? Para ver si esa cirugía va a ser pues una emergencia o qué cuidados debo tener con ese paciente. Algunos pacientes podrán requerir incluso cuidados intensivos cuando uno tiene disfunciones severas y mucho más si son múltiples, ¿no? Entonces nos ayuda para dar un pronóstico en la colecistitis aguda, ¿ya? Esto es lo que les decía. ¿Se acuerdan? En la otra clase vimos una ecografía clásica del IPS vesicular en el cual la pared era delgadita, como si solamente apareciera esta blanquita de acá, ¿no? Pero como ustedes pueden ver acá hay líquido vesicular, de por sí la pared está más engrosada, se nota mucho más, y alrededor existe esa línea negrita que les decía, como si fuera un sanduchito, ¿no? Que es el líquido inflamatorio que se ve. A eso se llama líquido perivesicular, ¿no?
alrededor de la vesícula hay igualmente el cálculo que tiene sombra acústica posterior, y esa es una imagen clásica de colecistitis aguda. ¿Qué hay que hacer en el caso de las colecistitis? Pues ya saben, el cólico vesicular le podemos dar tratamiento analgésico, de hecho va a responder, y de hecho ese paciente se podría ir para que se prepare y haga una cirugía programada. En cambio, las colecistitis agudas necesitan tratamiento quirúrgico, no de emergencia, ¿no? Ese paciente, ¿se acuerdan cuando hablamos de cirugías de urgencia absoluta, urgencia relativa? Las absolutas eran emergencias propiamente dichas, ¿no? Un paciente acuchillado, uno atropellado, uno que está tripa afuera, qué sé yo, ¿no? Ese paciente. En cambio, estos necesitan operarse dentro de estas horas, digamos, que vienen, pero nos da el tiempo como para poder preparar al paciente adecuadamente. Por eso es de que a ese paciente lo dejamos en observación, lo dejamos en NPO, porque ya sabemos que se va a operar, lo rehidratamos porque es un paciente que ha estado vomitando probablemente, no ha comido, está deshidratado. Iniciamos, como es un proceso de colecistitis en el cual ya hay inflamación, infección, iniciamos antibiótico. ¿Qué antibiótico vamos a utilizar? Las normas dicen, o la regla dice, comenzando, dependiendo de la severidad, comenzando desde simplemente cefazolina, 1 gramo cada 8 horas, hasta si tenemos una que ya está más complicada, con disfunción múltiple, etc. Entonces ahí sí asociamos cefazolina con clinda, con metronidazol, o cetriametro, o ciprometro, lo que ya sabemos más o menos en patología digestiva. Obviamente tenemos que darle analgésicos y antiinflamatorios, entonces no es una mala idea asociar, por ejemplo, metamizol y ketoprofeno, metamizol y ketorolaco, o ketoprofeno y tramadol, no sé, viendo, ahí lo tienen que manejar viendo qué tan intenso está el dolor, ¿no? Van manejando. También, igual que en la litiasis vesicular, tenemos que dar antiespasmódicos porque la vesícula está tapada, el cerebro sigue mandando orden de botar bilis y no puede, entonces la vesícula se desespera más por botar la bilis y eso genera más dolor todavía, por eso es que le damos antiespasmódicos, ¿no es cierto? Ahí están iosina, pargilina, etcétera, ¿no? Y como les decía, en este caso, el tratamiento definitivo de una colecistitis es la colecistectomía, ¿no? Ustedes van a escuchar por ahí que existe colecistectomía diferida. Van a escuchar en algunas, aunque ya no es mucho en realidad en estos tiempos, pero antes se escuchaba mucho de algo que la gente llama enfriar el cuadro. Entonces agarraban, le daban antibiótico, analgésico, lo bombardeaban al paciente y esperaban supuestamente que era mejor esperar 5 o 6 días para recién operarlo, lo cual estadísticamente se ha visto que es peor, porque el siguiente paso de una colecitis aguda mal tratada es la colecitis subaguda, le llaman, en el cual hay más, ¿se acuerdan del plastrón que se formaba? Igualito como en el apéndice se forma en la vesícula, entonces se pega el intestino, se pega el epiplon, todos, y al igual que, ¿se acuerdan? El plastrón apendicular que había que esperar más tiempo y darle antibiótico y todo, igualito se tiene que hacer en el caso de la vesícula. A veces esperar más tiempo todavía, lo cual genera más patología al paciente, ¿no? Más evolución desfavorable. Por eso es que ahora se ha convenido o está protocolizado que las colecistitis agudas son emergencias, urgencias relativas, ¿no? Que hay que operarlos lo más pronto posible, ¿no? Entonces, ya saben ustedes que la colecistectomía se puede hacer de dos formas, con cirugía abierta, como lo que antes se hacía, o con cirugía laparoscópica, como lo que hacemos ahora, a lo cual llamamos COLELAF, ¿no? La COLELAF, ya saben que puede ser por múltiples puertos. Discúlpenme un momentito, por favor. Aló. Entonces, bien. Ya saben que la colecistectomía se puede hacer por incisiones múltiples, o por monopuerto, o por cirugía nodes, ¿no?
Lo que sí deben acordarse es de que lo que más se hace normalmente es la colecistotomía con puertos múltiples. Algunos hacen con 4, otros con 3, dependiendo. Y lo que deben acordarse es la técnica americana y la técnica francesa, que siempre les van a preguntar, ¿no? ¿Cuál es francesa, cuál es americana? Ya saben, la francesa es la que tiene huequitos como en rombo, ¿no? Uno acá, otro acá, otro acá y otro acá, ¿no? Como en rombo. La diferencia es de que en ese caso la cirugía consiste, o es exactamente igual en realidad, lo que varía respecto a la americana, en la cual los cortes son todos hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Uno acá, otro acá, otro acá y otro acá, ¿no? Los que han rotado conmigo, la que hago yo es la americana, en la cual el cirujano se pone a la izquierda del paciente, el ayudante al costadito y opera, ¿no? En cambio la francesa es con el paciente con las piernas abiertas, en el cual el cirujano va a operar desde las piernas, digamos, ¿no? Se pone entre las piernas, se opera por ahí, y el ayudante se pone al lado izquierdo, camareando, ¿no? Entonces, solamente para que ustedes se acuerden las dos técnicas que hay, la americana y la francesa. Un término que ustedes van a escuchar eventualmente, ya lo hablamos un poquito, es la famosa colecistostomía. De hecho, para que recuerden, lo hablamos en la otra clase, pero había la curiosidad de las personas de por qué no solamente me sacan los calculitos, o sea, abrir la vesícula, que eso se llama colecistostomía, abrir la vesícula, extraer los cálculos y volverla a cerrar. Y hemos visto que eso no es algo que funcione porque, primero, que no tienes la seguridad de que has sacado todos los cálculos, entonces te podría quedar un hito y ese hito podría ser peor todavía, ¿no? Te podría repetir el cuadro. Encima hay una predisposición genética, encima esas personas hacen éstasis, hacen cálculos, entonces volverlos a operar así anualmente, así no tiene sentido, ¿no? Entonces lo que se hace es sacar la vesícula. Cuando se hace colecistostomía, solamente se hace cuando hay pacientes que están en mal estado, abuelitos que están secos, chocados, y lo que queremos simplemente es drenar la vía biliar, o sea, hacer que la bilis pues, ya no se esté acumulando, sino comience a salir. Entonces, en ese caso sí se hace un huequito a la vesícula, pero no se cierra, sino se extrae todo lo que se pueda y se le deja un drain para que la bilis siga saliendo por allí y no se obstruya y no pase lo que pasa pues con la colecistitis, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Tratamiento definitivo, colecistectomía. Otra patología que es una complicación de los cálculos en la vesícula es la coledocolitiasis. Eso es peor cuando hay cálculos pequeñitos porque por presión pasan a la vía biliar. Cuando los cálculos se instalan en la vía biliar principal en el colédoco, se va a llamar coledocolitiasis. No se olviden que la litiasis vesicular también se llama colelitiasis, no es lo mismo. Colelitiasis con coledocolitiasis. Colelitiasis es la litiasis vesicular simplemente, en cambio, como su nombre dice claramente, coledocolitiasis son cálculos en el colédoco o en la vía biliar principal, ¿no? Algunos términos que ustedes deben saber son estos, que son coledocolitiasis secundaria, que es una primaria, que es una residual, que es una pancoledocolitiasis. Ya algunos ya lo saben. La secundaria es la que tú le haces la ecografía y ves que el paciente tiene cálculos en la vesícula y también en la vía biliar principal. Entonces uno asume que algunos cálculos de la vesícula han pasado a la vía biliar principal. Son secundarios a la vesícula, por eso es que se llama coledocolitiasis secundaria. En cambio, en la primaria, tú le haces la ecografía y la vesícula está limpiecita y donde solamente encuentras cálculos es en la vía biliar principal. Significa que primariamente aparecieron de frente, digamos, en el colédoco. Por eso se llama coledocolitiasis primaria. Otro término que van a escuchar es la famosa coledocolitiasis residual. Entonces, ¿qué es coledocolitiasis residual? Son pacientes que tú los operaste y que dentro de los 2 primeros años presenta un cuadro compatible con coledocolitiasis. Tú lo operas y encuentras de verdad cálculos en la vía biliar, ¿ya? Entonces a eso se llama residual, pacientes que fueron operados y que dentro de los 2 primeros años presentan coledocolitiasis, ¿ya? No después de 2 años, sino dentro de los 2 primeros años. Cuando va más allá de los 2 años, algunas personas le llaman coledocolitiasis recidivante.
Cuando va más allá de los 2 años. Cuando está dentro de los 2 primeros años, se va a llamar coledocolitiasis residual. Otro término que van a escuchar es la famosa pancoledocolitiasis, que para nosotros los cirujanos es importante porque son criterios para hacer derivaciones biliodigestivas, ¿no? Es una cirugía que ahorita la vamos a ver de qué se trata. Entonces, la pancoledocolitiasis es cuando tú encuentras más de 5 cálculos en la vía biliar. Más de 5 cálculos en la vía biliar, a eso se llama pancoledocolitiasis, porque la vas a encontrar, como su nombre dice, en todo el trayecto de la vía biliar. ¿Por qué se hacen derivaciones? Porque a veces tú sacas, no sé, 10 cálculos, pero no puedes estar seguro que eran 11 o 12, o tal vez más arriba en las vías biliares intrahepáticas había otros calculitos que tú los limpias aparentemente, pero pasan las horas o los días y comienzan a bajar desde arriba. Y si es que tú no has hecho una derivación, se va a volver a obstruir y va a pasar el mismo problema, ¿no? Entonces, para nosotros es importante, para los cirujanos, saber este término de pancoledocolitiasis, ¿no? Entonces, bien claros los términos hasta ahí. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Pues a veces puede ser asintomática, igual que en la litiasis vesicular. Hay gente que nace, crece, se muere con su coledocolitiasis y nunca le pasó nada. Pero hay muchos que hacen complicaciones, en los cuales el signo y síntoma más importante es la famosa ictericia. Obviamente, como cualquier patología de la vía biliar, va a haber dolor, hipocólico, hipocondrio derecho, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Ya lo hablamos. ¿La ecografía sirve? Sí sirve, pero no es lo mejor, porque ya sabemos que, ya hablamos de que la ecografía tenía un enemigo que era el aire, y la vía biliar pues está por las porciones más distales, están por detrás del duodeno, y a veces el duodeno, para tu mala suerte, puede estar lleno de aire, estar muy distendido, y tú justo le haces la ecografía y te puede dar imágenes que no son reales, ¿no? O sea, puedes tener suerte de que sí te dé el diagnóstico, como también te oculte el diagnóstico. Entonces, el mejor examen en ese caso es hacer colangioresonancia. Ya saben que la colangioresonancia es no dolorosa, no es invasiva, y sus contraindicaciones son solamente que no tengas ningún dispositivo electrónico, magnético, ¿no? O que tengas prótesis, no sé, de cadera, de rodilla, cualquier cosa de esas, ¿no? Por lo demás no tiene mayor contraindicación, entonces te hace ver mejor, y de hecho incluso en la computadora tú puedes agarrar la imagen y voltearla, sustraerla, hacer reconstrucciones, todo, entonces te da una imagen más real, digamos, de la vía biliar. Sin embargo, también hay otras formas de diagnosticar. Una de ellas que ustedes van a escuchar es la famosa CEPRE, ¿no? Entonces el endoscopista, el gastro, entra, llega hasta la papila, mete una sondita, inyecta una sustancia de contraste y le toma la radiografía, ¿no? Que a esa radiografía se va a llamar CEPRE, ¿no? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿no es cierto? Otra forma de diagnosticar también es la CTPH, la colangiografía transparieto-hepática. Eso lo hacen los radiólogos intervencionistas en pacientes en los cuales por alguna causa no se les puede hacer ni CEPRE ni resonancia y no puedes hacer nada de eso. Lo que puedes hacer es hacer una, intervención con guía ecográfica o con guía tomográfica, llegar a un conducto, lo que hace el radiólogo intervencionista, ¿no? Hace la ecografía o la tomografía del hígado, y que probablemente esté con las vías biliares dilatadas, ¿no? Por una probable, ya sea coledocolitiasis o tumor, qué sé yo. Entonces llega hasta, a través de una punción, llega en el hígado, encuentra con guía ecográfica, encuentra una de esas vías biliares y llega con ahí con una sondita, introduce la sonda como canalizando una vena, digamos, igualito, pero canalizando una vía biliar intrahepática, ¿no? Entonces llega ahí, le mete el contraste y toma también una radiografía a la cual se va a llamar colangiografía por punción transparieto-hepática, ¿no? Entonces, esas son las formas de diagnosticar. ¿Qué pruebas de laboratorio debo pedir? Ya saben, como siempre, pedirle, en realidad no solamente a los que tú sospechas coledocolitiasis, sino a todos en general, debes pedirle perfil hepático, ¿no? TGO, TGP, bilirrubinas, GGTP, ¿no? Porque nos va a ayudar mucho. Ya saben que entre todas, la que más nos va a ayudar para coledocolitiasis es la GGTP, es
la más, digamos, sensible, digamos, para diagnosticar coledocolitiasis, ¿no? Sin embargo, igual las bilirrubinas nos van a dar información. Tienen que ver ustedes la bilirrubina total y a qué predominio está, si está predominio directo o indirecto. Porque en el caso de las coledocolitiasis, que va a estar a predominio directo, porque es poshepático, ¿no es cierto? Es cuando ya pasó el hígado, la bilis, ya está, digamos, en un proceso de salir hacia el intestino, se obstruye y obviamente ahí va a subir la bilirrubina y lo que va a tener pues es un predominio directo, a diferencia, por ejemplo, de las hepatitis, de las hemólisis, de los hematomas que pueden generar que haya un predominio, hay igual ictericia con bilirrubinas elevadas, pero a predominio indirecto, ¿no? Tejido TGP también nos ayuda mucho cuando es obstructivo, y la fosfatasa alcalina también. No se olviden que cuando la fosfatasa alcalina está muy elevada, siempre hay que sospechar de problemas oncológicos. En cambio, cuando la TGO-TGP está más elevada que la fosfatasa, uno se va a orientar un poco más hacia procesos obstructivos de origen benigno, que en este caso cálculos es lo más común. Entonces, cuando yo tengo el perfil hepático alterado y tengo mi fosfatasa recontra elevada, mi proceso, digamos, de estudio va a cambiar un poquitito, porque como ya les dije, la fosfatasa se sube más cuando hay procesos oncológicos. Entonces, si yo tengo procesos oncológicos, ¿qué voy a pedirle? ¿Que a dónde se va a orientar mi estudio? A sospechar de cáncer de vías biliares, cáncer hepático. Entonces, ya no solamente le pediré una resonancia normal, digamos, sino le pediré una resonancia con marcador o con contraste, como le llaman, o tal vez me vaya mejor todavía por una tomografía que me va a dar más información. Junto a eso, pediré probablemente marcadores tumorales, que eso ya lo saben. Marcadores de hígado, ¿cuáles son? AFP, CLA. Cuando es marcadores de páncreas, de vía biliar, CA19-9. Pero como todos están medio juntitos, no pidan solamente CA19-9, ¿no? Sino pedirán AFP, CLA y CA19-9 juntos, ¿no? Incluso algunos dicen que en el caso especial de mujeres, a eso hay que sumarle la beta-HCG cuantitativa, por una relación directa a veces que existe entre cáncer de ovario, cáncer de endometrio con cáncer hepático, ¿no? Entonces uno puede asociar y pedirle además beta-HCG cuantitativa. Esto, así como los criterios de Tokio, estos son criterios que ustedes deben conocer mucho para coledocolitiasis. A estos criterios se van a llamar predictores de coledocolitiasis. Entonces, en los predictores hay predictores que son muy fuertes, y moderados, ¿no? Como cada uno tiene sus especificaciones, y en base a eso va a haber, pues, como son predictores, va a haber probabilidades de riesgo de coledocolitiasis. Hay predictores altos, baja, o de probabilidad alta, probabilidad baja y probabilidad intermedia, de acuerdo a lo que ustedes encuentren en vuestro estudio, ¿no? Esta es una imagen que es clásica, ¿no? Encuentras la vía biliar, que es esta que está así, ¿no? Alargada, y lo que van a encontrar pues un cálculo con sombra acústico posterior. Esa es una imagen clásica de coledocolitiasis por ecografía. Sin embargo, la mejor forma de ver es con una resonancia. Como ustedes pueden ver acá, no solamente voy a ver una partecita de la vía biliar, sino voy a ver acá, miren, vía biliar hepática o hepático derecho, hepático izquierdo, lo que baja es el hepático común, acá está la vesícula y acá está el cístico que se junta con el hepático y acá está el famoso coledo, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, tienen múltiples cálculos pequeñitos acá, miren la vesícula, tienen así redonditos, y acá tienen, miren, tiene un montón de cálculos, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, según a eso, ¿cuál sería vuestro diagnóstico? Según a la primera, ¿qué le pondrían? A ver, ¿qué tipo de coledocolitiasis es? Una pancoledocolitiasis. ¿Primaria o secundaria? Secundaria, ¿no es cierto? Es fácil dar el diagnóstico más adecuado. Esta es la famosa colangioresonancia. Pero esto es otro examen que hemos visto, que es la famosa CEPRE. A la CEPRE la van a encontrar rapidito, solo verla ya saben que es una CEPRE cuando encuentran a esta cosa así gigante. ¿Qué es esto? ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es esa cosa como una culebra que está encima?
El endoscopio, pues, ¿no? Entonces ahí te das cuenta al toque, cuando tienes esa cosa gruesa que está atravesando, ese es el endoscopio, ¿no? Entonces igual, ha agarrado, ya ha entrado el endoscopio, acá no se ve la parte de más abajo, ha infiltrado el contraste y encontramos acá pues un cálculo, otro cálculo, ¿no? Entonces, miren, acá está la vesícula, por acá está llegando, acá hay un cálculo y acá en la parte del bacinete hay otro cálculo. ¿Qué diagnóstico le van a poner a eso? ¿Qué diagnóstico le pondrían? Pero acá le pusieron pancoreocolitiasis secundaria y me olvidaba, más qué diagnóstico más tienen que poner. Si yo les pongo esta imagen en el examen, ¿qué diagnósticos le pondrían? ¿Qué dijeron? ¿Qué? Litiasis vesicular, ¿no es cierto? Litiasis vesicular más pancoreocolitiasis secundaria. Acá. ¿Qué le van a poner? Mira, esta es la vía biliar. Acá hay barro pequeñito, hay como un cálculo pequeñito acá. Acá hay un cálculo, incluso por acá pareciera otro. Y acá está llegando el cístico y acá hay otro cálculo. ¿Qué le van a poner? Litiasis vesicular más, ¿es pancoreocolitiasis o no? No, ¿no es cierto? Es una simple coleocolitiasis. ¿Primaria o secundaria? Secundaria, ¿no es cierto? Porque también hacia el lado de la vesícula también hay cálculos, ¿no? Este es un examen que ustedes van a encontrar eventualmente que se llama colangiografía transquer. Son los pacientes que han sido ya estudiados, operados y que le han dejado una sondita en T se llama, o sonda Kerr o Drenker, le han puesto dentro de la vesícula, perdón, dentro de la vía biliar, y lo que han hecho es inyectar contraste por el drencito, ¿no? Y esta imagen quiero que se acuerden porque igual como veían en el endoscopio así que se veía en el caso de la CEPRE, en el caso de la colangiotransfer, van a ver siempre como un tubito que está conectado hacia la vía biliar, ¿no? Esto se llama colangiografía transfer y lo que pueden ver ustedes acá pues es una gran dilatación de la vía biliar, ¿no? Y acá unos calculitos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que ver también? Que si bien es cierto acá hay un calculito aparentemente, sin embargo hay un pasaje, por eso es que el duodeno se ha pintado también de contraste, como ustedes pueden ver, ¿no? Y así, pero la idea en este momento no es que ustedes vean una colangiotransfer, sino que primero la reconozcan, ¿no? Una colangiotransfer, ¿ya? Es otra forma de diagnosticar. Acá está otra, y acá se ve mejor todavía el tubito en T, ¿no? Y como se pueden dar ustedes cuenta, ¿dónde hay cálculos? A ver, dígame. ¿Dónde? ¿Acá? Mire, acá está la sondita, acá está el tubo en T, ¿no? Que se ve. Y por acá ha pasado bien, el duodeno se ha marcado, pero el problema no es acá, sino es arriba, miren. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. ¿Dónde hay? ¿Cómo se llama eso? Conducto hepático. Pero el hepático derecho y el izquierdo son intra o extrahepáticos. ¿Ah? Intrahepáticos, ¿no es cierto? Entonces a eso se llama litiasis intrahepática, ¿no? O coleocolitiasis o litiasis de la vía biliar intrahepática, ¿no? Entonces ahí miren, fíjense qué bonito, hay diferentes formas de diagnosticar coleocolitiasis. Entonces, cuando tenemos coleocolitiasis, acuérdense de que cuando había signos y síntomas, ¿se acuerdan? Hablamos de la ictericia, ¿se acuerdan? Pero la ictericia en realidad es parte de un síndrome que se llama síndrome ictérico. Entonces, si les preguntan qué es el síndrome ictérico, en realidad tiene varios signos o síntomas dentro del síndrome ictérico. Uno, obviamente, es ictericia, ¿no? El paciente se pone amarillito, bacán, todo chévere. ¿Qué más? Cuando tú te pones amarillo y se comienza a acumular la bilis se acumula pues, en las mucosas, en las escleras, en la piel, y cuando se acumula tanto en la piel, se hacen como cristalitos que quedan en la piel, y
entonces el paciente va a presentar prurito, ¿no? Entonces tú lo revisas al paciente y a la vista tiene lesiones de rascado, ¿no? Porque le incomoda mucho. Entonces otro de los componentes del síndrome ictérico es prurito. Y es importante saber de la existencia del prurito, porque si yo tengo un paciente que está ictérico por X causas, no solamente por coledocolitiasis, sino puede ser por cáncer, que es lo más común, dentro de mi tratamiento debe estar darle antihistamínicos para que no le estés cosiendo, ¿no? Prurito es uno. La otra es de que el paciente te va a decir, como está obstruido, como la bilis no pasa, la bilis va a regresar hacia el hígado y del hígado se va a pasar a la sangre, y de la sangre, ¿por dónde se va a degradar? En vez de botarla a través del intestino, como normalmente debería ser, se va a ir por la sangre, va a llegar a los riñones, y a través de los riñones se va a comenzar a excretar los, digamos, excesos de bilirrubina. Entonces, ¿qué va a sentir el paciente? Va a sentir o te va a decir, doctora, ¿sabe qué? Mis orinas están así amarillas, intensas, como cargadas. A eso en términos médicos, ¿cómo se llama? Poluria, ¿no? Poluria, perfecto. Entonces, tercer, digamos, componente del síndrome ictérico. El paciente, como no pasa la bilis hacia el intestino, ¿qué va a decirte el paciente? Que su caquita es de color parda, ¿no? Te va a decir, no sé qué pasa, doctor, pero me he puesto amarillo, toda esa vaina, pero encima mi caca sale así como de color blanco, pardo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Acolia, ¿no? Entonces, poluria, acolia, prurito, ictericia propiamente dicha, son los componentes del famoso síndrome ictérico, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Como ya habíamos hablado con muchos, hay dos formas de tratar los cálculos en la vía biliar. Una es a través de endoscopía, tratamiento endoscópico de la coledocolitiasis, y la otra es a través de un tratamiento quirúrgico, ¿no? El endoscópico obviamente lo hacen los gastroenterólogos y todos le llamamos a ese procedimiento como CEPRE, pero lo que ustedes han visto hace un momento es que CEPRE solamente es la radiografía, más no todo el tratamiento. ¿Cómo se llama el tratamiento? ¿O qué hace el gastroenterólogo? Entra con el endoscopio, llega a la papila, corta la papila. A ese procedimiento de cortar y ampliar la papila se llama papilotomía endoscópica. Una vez que ha hecho la papilotomía endoscópica, ¿qué hace? Mete algunas sondas o instrumentos que él tiene. A eso se llama exploración endoscópica de la vía biliar. Entonces, ¿qué hace? Mete, por ejemplo, canastillas, ¿no? La famosa o la más famosa de todas es la canastilla de Dormian, que es como una canastita. Uno entra, dispara, digamos, la canastilla se abre y el cálculo que está ahí lo atrapa y comienza a jalar, ¿no? Y así varias veces, mete, saca, mete, saca, mete, saca. A eso se llama exploración endoscópica de la vía biliar. Y cuando él cree que ya todo está limpio, que todo está chévere, a continuación mete nuevamente una sondita donde ya recién inyecta el contraste y toma la famosa CEPRE, ¿no? La colangiografía endoscópica, ¿no? Colangiopancreatografía retrograda endoscópica, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, no solamente el tratamiento de los cálculos es la CEPRE, aunque todos le decimos hágale CEPRE, pero en realidad no es pues hágale solamente CEPRE, sino es una cosa mucho más compleja. Como ustedes han escuchado, lo que tiene que hacer es papilotomía, ¿no? ¿Cuál es la complicación de la papilotomía? Que a veces sangre, que eso sería la complicación, digamos, más o menos intensa, digamos, dependiendo cuánto sangre obviamente, pero es la que tal vez se pueda solucionar mejor, porque si el paciente comienza a sangrar, lo que va a tener es como una hemorragia digestiva, común y cualquiera. ¿Y cuál es el primer síntoma de una hemorragia digestiva? ¿Qué va a tener el paciente cuando tiene esa hemorragia digestiva? ¿De qué se va a quejar? Si sangra así más o menos, poquito, está sangrando, ¿de qué se chocará ese paciente? No. No se va a chocar ese paciente. ¿Pero qué va a presentar al día siguiente? Así? Ese es que meleno, ¿no es cierto? Entonces, doctor, me han hecho endoscopía y no sé, de la nada he comenzado a tener así, mira, mi caca está negra como brea, ¿no es cierto? No es así oscurito, ¿no? Es negro como brea. Y encima, ¿huele rico o es horrible? Apesta terriblemente, ¿no es cierto? La sangre digerida apesta.
Entonces te dicen, no, mi caca está negra y apesta un montón, ¿qué me ha pasado? Entonces uno le hace el tacto rectal, chequeas, heces negras y melena. Pues en ese caso el endoscopista entra, como ya sabe que una complicación de la sepre era que le cortó de más y que sangró de más, entonces entra, tienen para cauterizar igual o a veces hacen inyecciones de epinefrina como para que haga vasoconstricción y listo, se acabó la historia. Obviamente cuando el sangrado es mucho más intenso, no es el paciente que va a esperar hasta el día siguiente, ¿no? El paciente si sangra mucho, ese paciente sí se va a chocar, ¿no? Va a comenzar a presentar palidez, le va a bajar la presión, su frecuencia cardíaca va a aumentar. Y si tú tienes un paciente que le han hecho endoscopía hace unas horas y que comienza a presentar eso, entonces tu primer diagnóstico, digamos, de sospecha es de que haya una hemorragia digestiva, ¿no? Un sangrado. Listo, esa es la complicación. Otra complicación más grave de la sepre, por eso es que muchos temen, muchos gastros incluso no les gusta hacer sepre, porque saben que una complicación, digamos, bien grave es que al momento de cortar la papila se exceden un poquito más allá y cortan el duodeno. Lo peor que cuando cortan el duodeno, ese rato no se dan cuenta. Es difícil, obviamente, no es que sean malos, sino que ese rato no se dan cuenta, sino que como le han hecho un cortecito al duodeno, va a pasar algunas horas para que ese duodeno se comience a filtrar, ¿no? Comience a hacer una peritonitis y encima, cuando uno corta, ¿han visto cuando entramos a las cirugías y quemamos con el hook? La chispita es en el mismo sitiecito o no, o a veces se ve incluso como rayitos, comienza a hacer para un lado para otro lado. Entonces dice que más o menos, aunque tú no lo veas, el área en que esa electricidad tiene su efecto es más o menos entre 3 a 5 milímetros alrededor, o sea, no solamente en el puntito, sino alrededor. Por eso es que a veces da miedo quemar mucho, porque puedes lesionar órganos o cuestiones que están no solamente donde estás trabajando, sino que están en la vecindad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hace la papilotomía? Quema, le hace huequito y encima no solamente es el huequito ahí, sino que todo el tejido de alrededor también se va a ver afectado. Entonces va a pasar horas y ese huequito de lo que era puntual, digamos, se va a ver más grande, 3, 4 milímetros, 5, 1 centímetro a veces. Y eso para que dé síntomas va a pasar pues algunas horas, que es una de las complicaciones más graves porque ese paciente va a acabar en cirugía, va a acabar en exclusión duodenal y otras cosas más, ¿no? Entonces es una complicación grave. Otra complicación que les van a preguntar, que probablemente sí sea la más común de la sepre, es de que, ya hemos hablado, de hace la papila, mete la sonda, saca cálculo, otra vez mete, saca,